Bienvenidos a la primera sesión. Mi nombre es Ana Teresa Sousa y como siempre está conmigo Arturo Alcalá, y con un nuevo tema y bien emocionados por, evidentemente, platicarles, traer a la mesa, discutir, curiosear sobre todo esto. Pero platícanos hoy, que ya lo vieron, ¿no? Pero Es que es un tema, o sea, siento que todos conocemos a alguien que toma de más, está consumiendo algo, pero pues que entre que sí es un problema y entre que no, o sea, el tema pues de las adicciones, pues todos, o sea, o tú estás consumiendo a alguien o conoces a alguien, o sea, es un tema que lo vemos en nuestro cotidiano. Y para hablar de este tema traemos a un súper experto. gran amigo de nosotros. Sí, gran amigo. Y pues el doctor Araiza, ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. especialista pues en adicciones y en medicina psicosomática, con mucha experiencia trabajando en este tema y acompañando a muchas personas, porque pues hablamos de la adicción, pero a veces no hablamos como de todo el sufrimiento que hay detrás de la adicción, detrás de las personas, detrás de la familia, y todo eso es lo que vamos a platicar en este episodio, ¿no? Como ir desmenuzando o profundizando en temas que, pues la verdad, este tema no me toca escucharlo tanto, el cómo afecta las adicciones, el consumo en las familias o en la persona que lo está viviendo. Y sobre todo, cómo me doy cuenta, porque hablábamos de esa normalización, cómo me doy cuenta yo si tengo un problema. Yo ya identifiqué en mi familia, en una amistad, ¿cómo le hago ahora? Porque ya tengo esta información, ¿qué es lo que sigue? Y para eso, pues nos acompaña el doctor Carlos Araiza. Y pues bueno, ¿qué piensas de este tema? ¿Por qué crees que le sacamos la vuelta un poco? ¿Por qué está tan normalizado? Porque es un tema que crea enorme controversia. Es un tema que ha sido estigmatizado durante muchos años y también muy normalizado en ciertos aspectos, ¿no? Podemos ver que venimos de una generación que piensa que la salud mental no son enfermedades, que la salud mental no afecta, que no hay tratamiento para eso, simplemente es echarle ganas. Y que hemos visto esta misma generación que piensa esto, la gran mayoría o tiene una adicción al alcohol, a los medicamentos para dormir. Venimos de una generación que no cree, sin embargo, ha caído en la dinámica de estar necesitando medicamentos para dormir o de tomarse su cervecita, su vinito antes de dormir, lo cual es un problema, o sea, es una adicción. Entonces, ahí estamos en este momento luchando entre el estigma y la normalización de la situación, porque es muy regular entre nosotros. O sea, lo hacemos todos los días. Entonces, es una pequeña línea de pasar del uso, del consumo, al problema real. Creo que por eso es una de las pequeñas razones. No hay muchas millones, pero creo que es lo más general del por qué le sacamos la vuelta al tema. Y luego está esto de, pues, como les hemos dicho, estamos en Hermosillo, Sonora, y está totalmente Puta. normalizado el tema del alcohol aquí, ¿no? Es lo más normal, incluso el inicio del consumo, pues, en la adolescencia a veces. Exacto. Entonces, mucha normalización, pero no solo nos vamos a enfocar en el alcoholismo en este episodio, también vamos a hablar de el abuso de sustancias, además de contemplar el alcohol, ¿no? Muy bien. Sí, platícanos un poquito de cómo es esta diferencia. O sea, ya me di cuenta que puede haber un problema. O sea, ¿cómo sé si ya es un problema mayor? ¿Cómo sé diferenciar entre un consumo, una adicción o ya estoy dependiendo de la sustancia? A ver, ¿cuál es la diferencia ahí? Mm, Básicamente son las consecuencias. Entonces, aquí el trastorno por consumo inicia en el momento que empezamos a consumir cualquier sustancia que nos pueda afectar en la mente, en nuestra conciencia, en nuestro estado cognitivo. Entonces, ¿qué sucede? Existen ciertas clasificaciones, ¿no? Que están estructuradas en en un libro que es una guía de diagnósticos psiquiátricos, Ok. en el cual se considera como número uno el uso. ¿Qué quiere decir? Es un consumo sin consecuencias evidentes. Después pasamos a lo que existe la dependencia, que la dependencia ya fue un proceso que pasó por diferentes situaciones neurológicas en las cuales la persona de consumirla desarrolló tolerancia para después depender del consumo. Que la tolerancia es que cada vez voy necesitando más, ¿no? O sea, como que el efecto que antes necesitaba poquito, cada vez voy necesitando más y más y Exactamente. más. Que por eso se crea, ¿no? Estás buscando
volver a tener el mismo efecto que, spoiler, nunca lo vuelves a tener. Jamás. Entonces, es una cadenita, ¿no? Que si nos metemos así como en un poquito más de terminología o básicamente cómo funciona el cerebro esto. Las drogas o las conductas adictivas, que también es otro tipo de adicción, generan mucha dopamina, mucha dopamina en el cerebro, en un área del cerebro que está en el puro centro. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro cerebro, si siente un agente extraño o algo que está sacándolo de lo regular, se va a intentar defender, obviamente, como todo nuestro cuerpo. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro no se inflama a primera instancia. ¿Qué sucede? Los receptores de dopamina, que son los receptores que tenemos en el placer, en lugar de expandirse, muchos, generar más para recibir todo el placer, el cerebro dice, no, esto está mal. Entonces empiezan a reducir. ¿Y qué sucede? Se reduce esos receptores. ¿Qué quieres hacer tú para tener el mismo placer que tenías? Consumir más. Entonces, ¿a qué se llama eso? Tu cerebro quita, pero consumes más para poder tener el mismo placer. Se llama tolerancia. ¿Y qué sucede? Que después el cerebro ya piensa, oye, yo necesito esto para sentirme bien. Porque ahí en ese lugar donde se reciben los receptores, ¿qué es? Es el lugar donde se maneja nuestra supervivencia. Ahí es donde aprendemos a sobrevivir. Por eso comemos, por eso tomamos agua, por eso dormimos. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro se confunde y dice, oye, no, yo necesito esto para sobrevivir. Entonces, la dependencia no es tanta la búsqueda de placer, es supervivencia. Estás atacando la necesidad de consumir. Ya no es por placer. O sea, dejas de sentir placer. Entonces, pero lo que pasa es que la persona, el cerebro, va a estar en constante búsqueda de saciedad. Entonces, es un tema que nunca va a terminar si no se atiende. Porque empieza a afectar nuestro sistema de recompensas, o sea, está Exactamente. hiperestimulado este sistema de recompensas y cada vez quiero más placer, pero también hay que saber que es un placer artificial, o sea, es demasiado lo que se está recibiendo, Sí, pues por completo. porque hay placeres que puedes tener del ejercicio, de otro tipo de actividades, pero es un placer moderado, ¿no? Sí. O sea, nuestro cerebro sobrevive y vive en busca de repetidas acciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Comemos y nos genera cierta dopamina. Por eso, de esa forma, nuestro cerebro dice, oye, tienes que estar comiendo. Si no nos genera dopamina, no comeríamos porque no lo necesita el cerebro. Entonces te dice, oye, te genera dopamina, tienes que comer. Entonces ahí estás comiendo agua, estás tomando agua, estás tomando agua, perdón. Dormir, pues vuelves a dormir. El sexo, que es supervivencia, ¿por qué? Porque se supone que va a haber reproducción. Entonces, son repetidas cosas que van haciendo por la búsqueda de dopamina. ¿Qué sucede? Que al ser tanta dopamina artificial, pues el cerebro ya no sabe qué es lo que quiere realmente. Y de pronto manejarlo, ¿no? Porque entonces no le estás dando algo que es normal, algo que es esperado, lo estás atiborrando de todo esto. Por completo. Entonces entra como en esta, pues para simplificarlo, ¿no? Como en este cortocircuito de, pues, ¿qué hacemos, no? Sí, Y como dices, es sobrevivir. es básicamente un secuestro. O sea, se secuestra el cerebro. Entonces, constantemente vamos a tener esa búsqueda. Es algo complicado porque le estamos dando al cerebro algo que no conocía, que no es natural, que le genera tanto placer artificial, un estado de hiperfelicidad, que pues el cerebro también aprende y dice, oye, pues yo necesito sentirme hiperfeliz. Creo que todos nos queremos sentir feliz. Y pues el cerebro hace exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la gran consecuencia? Pues que ya está todo confundido, el cerebro ya no sabe qué necesita en real para sobrevivir, pues no. Pierde el placer por dormir, pierde el placer por comer, pierde el placer por tomar agua, pierde el placer por las relaciones interpersonales. Porque Es un esto tema. impacta pues en todas estas áreas. Pero antes de adelantarnos a esa parte, pues hablabas de pues como este secuestro, ¿no? Como esto de confusión del cerebro. Obviamente una persona que tiene una adicción pues no inicia su consumo pensando que va a tener una adicción, evidentemente. En esta cultura que ya tenemos tan normalizada, no solo en Sonora, en México, en general, esto es datos del mundo. Como lo tenemos tan normalizado, el pedir ayuda es complicado. ¿Por qué crees que está esa dificultad? Y además preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre el abuso, entre la adicción, entre el consumo? ¿Cómo inicia todo esto? Pues cómo ejemplificar las fases por las que pasa inicial a ya llegar a la adicción. Ok. Mira, más que nada, una adicción inicia porque algo funciona. Es decir, tú consumes algo por primera vez, como lo hemos hecho en repetidas ocasiones, no simplemente un refresco, ¿no? Una soda. Entonces,
esto me funcionó para algo. Hizo sentir bien al cerebro. Entonces el cerebro detectó de que, oye, esto me ayuda para vivir. Entonces, como te sirvió para algo, pues lo vas a volver a hacer. Ese es el tema. No es tanto gusto o voluntad. No es voluntad, no es gusto. En realidad no es gusto. O sea, a tu cerebro le sirvió para algo. Si tú estás en un momento de fragilidad emocional, que estabas en algún problema o estabas inatento, no podemos saber. Pero cierta sustancia que consumiste en ese momento te sirvió para algo. Logró servir. Entonces, el cerebro automáticamente lo va a buscar. Ahí es donde inicia la adicción. Okay. Hizo una conexión el cerebro de me hizo sentir bien, entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Lo lógico, racional es repetirlo, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí es como inicia. Ya después, la primera vez que lo utilizas, pues es cuando se llama uso. O sea, el consumo. Lo consumiste. Okay. Y lo volviste a consumir esporádicamente, pero no te generó la necesidad de aumentar la dosis, ni hacerlo más seguido, ni demás, porque probablemente no te sirvió para sobrevivir. El cerebro no lo vio como algo que sirvió. Entonces, lo puedes hacer repetidas ocasiones sin la necesidad de volver a repetirlo por necesidad. ¿Ok? Entonces, ya cuando yoga la tolerancia que le explicaba anteriormente, es cuando ya se considera un problema porque ya hay consecuencias tanto cerebrales como conductuales por como el dejar de hacer algo por sí, consumir, ¿no? lo más seguro es que ya vas a tener algún tipo de consecuencia. Por lo menos irritabilidad o dejaste de dormir o dejaste de comer. Que lo que vemos en psicología también es que vas perdiendo mucha funcionalidad, Sí. que vas dejando de trabajar o que tienes mucho sueño, que como dices tú, empieza a afectar a tus relaciones interpersonales también, pues. Sí, Lo sí, que sí. antes podías hacer fácilmente, pues ahora te cuesta muchísimo más poder lograr. Porque no está recibiendo el mismo placer que recibía antes. O sea, el cerebro ya conoció algo que le da más placer que eso. Entonces dice, oye, yo pues ¿para qué quiero esta conexión interpersonal si mejor me fumo tal sustancia, pues, ¿no? Entonces, es ahí lo complicado. Y el por qué es complicado pedir ayuda. Porque, por ejemplo, vamos a ponernos muy regionales, ¿no? Donde vivimos nosotros. ¿Qué sucede en Hermosillo? Te divorcias, tomas. Te casas, tomas. Agarras trabajo, tomas. Te despidieron, tomas. Todo es una razón. Si nació alguien o se murió alguien, es razón suficiente para tomar. O simplemente O nos lo inventamos. Sí. Se inventamos una razón. O simplemente ya llegó el jueves, el viernes. Ese es el complicado, ¿no? La dinámica social en la que vivimos. Okay. ¿Y qué sucede? Oye, ¿cómo voy a pedir ayuda yo si mis amigos, si mi gente cercana, mi familia, no está pidiendo ayuda, no está necesitando? O sea, ¿por qué yo voy a ser el primero que se enfermó? ¿Por qué voy a tener una adicción? Si todos lo hacen, pues igual que yo. Entonces, ese es un problema, el estigma social que nos está impidiendo pedir ayuda libremente. Pues ojalá lo viéramos ya como cuando estamos 3 aquí, comimos los mismos tacos, pero a uno le cayó mal. A ese que le cayó mal no tiene vergüenza de ir con el doctor a decir, oye, me intoxiqué. Pero mis otros 2 amigos, no, qué raro. No pasa nada y nadie lo ve y nadie te va a juzgar. Simplemente es, ay, qué salado, ¿no? Qué feo que te pasó a ti. Pero ese es un tema diferente porque son conductas aprendidas, son conductas sociales, son conductas que nos hacen convivir y que nos hacen sentir incluidos. Es el tema. Y eso, como decíamos ahorita, ¿no? Con el alcohol, pero cuando ya es una sustancia, pues se empiezan a mezclar elementos como el estigma, la culpa, la vergüenza. No, yo no tengo una adicción, yo no tengo esto. Sí, por completo. ¿Qué dificultades tiene la familia? ¿Por dónde tiene que empezar la familia si ya vio que hay un problema? Fíjate que la familia puede jugar dos partes muy importantes. Puede ayudar mucho o puede afectar mucho. Y ambas cosas pueden ser inconscientes. O sea, simplemente por la dinámica natural de la familia. O puede ser muy beneficiosa o puede afectar. Entonces, hay diferentes reacciones, ¿no? Que varía también de la personalidad de familia. Que unos son confrontativos y pelean. Que otros tratan de cuidar, proteger y evitar las consecuencias. Varía mucho. Pero ¿qué debería hacer una familia? Acercarse, escuchar, validar la situación que está pasando, tratar de normalizar, no el consumo, sino normalizar que esto es una enfermedad. Okay. Que y ver la gravedad de esto, ¿no? Claro, ver la gravedad real, ver que se enfermó, ver que el cerebro de este hijo, de este sobrino, de este esposo, de esta mamá, está afectado en este momento y necesita ayuda. Entonces, yo sí invitaría, igual que como
intento invitar siempre o en las redes o con mis pacientes o con mis amigos es no juzgarlos, o sea, no buscar el échale ganas, no buscar el es fuerza de voluntad, es porque quieres, no, el chiste aquí es te apoyo, intento comprenderte y buscamos una solución juntos. Porque a veces no entendemos que es una situación pues multifactorial, o sea, hay Ujú. muchos factores que intervienen en el tema de la adicción. Está pues que hay cerebros más propensos ahorita vamos a hablar también de la patología Así dual, es. a que hay otros trastornos que también conviven con la adicción, a que hay ciertas pues situaciones o modos de afrontamiento que a veces hay personas que pues que no saben cómo afrontar ciertas situaciones y pues ahí está, está tan normalizado que ahí está el alcohol, Sí, que ahí está el consumo, entonces son muchos estos factores que intervienen para que terminemos en una adicción y muchas veces las personas pueden decir, pues es que para mí es muy fácil decir, pues ya no sigo tomando y ya, pero si decimos, bueno, pero es que otras personas no tienen esta fuerza de voluntad, no tienen tanto esta facilidad como tú también para decir, no, ya paro, o que ya sí. están en otra etapa, como decías. Sí, exactamente. Y como dices, es multifactorial porque nuestro cerebro nace de alguna manera y no van a ser igual que el de los demás. Y luego, tú naces en una familia muy diferente a los demás. Puede ser, no sé, un cerebro que nació con algún trastorno del neurodesarrollo o alguna enfermedad que presentó durante el crecimiento. Pues va a tener ciertas dificultades a comparación de un cerebro, entre comillas, 100% normal. Y también este tema en el entorno. No es lo mismo nacer en una familia con papás, tíos que se amanecían, que se emborrachaban, que había consumo de sustancias o que fumaban marihuana, etcétera, etcétera, tipos de ambientes que existen, Ujú. a una familia que resulta que el papá era deportista y trotaba y corría maratones, iba al gimnasio y se llevaba a su hijo y nunca vio ese ejemplo y nunca normalizó esta situación, sino todo lo contrario, generaba repele, generaba incomodidad, o sea, varía mucho, hay muchos factores que pueden llevarnos a las diferentes situaciones de la vida, pues. Entonces, sí es un tema que no podemos solamente juzgar al individuo que lo está padeciendo. O sea, son un chorro de consecuencias alrededor que es imposible controlar todo. Y si te fijas, es muy complejo, no se puede reducir a solo es este motivo, solo es este factor el Sí. que llevó a la adicción. Y ahorita hablando de eso, de pues la conciencia de si ya tengo un problema o yo como familiar, yo ya vi y nos dices, hay que empezar por, pues no el juicio, entender. Entonces, lo que yo percibo y entiendo es informarse, ¿no? Sobre todo de todos estos Sí. temas, hablarlo. Sin embargo, aquí entra algo pues un poco complicado de entender y me gustaría abordarlo O ver la primera sesión. ahorita, ver la primera sesión, así es. Los internamientos, los tipos de tratamientos que existen en todo esto, ¿no? Porque es una realidad, la adicción a veces no se ve de la persona que lo está sufriendo y que lo está viviendo y padeciendo, pero sí ya se dio cuenta el entorno. Hablábamos de distintos tipos de tratamientos, pero hay un tratamiento que es el obligatorio. ¿Nos Ujú. puedes platicar de eso? Sí, fíjate, si queremos hablar específicamente del tratamiento obligatorio, estamos hablando de un internamiento, ¿no? Un internamiento residencial, que sería lo ideal para cada paciente. Por ejemplo, voy a extenderme un poquito en el tema para que logremos comprender todos, ¿no? Y la audiencia de ustedes qué es la situación. Es el internamiento residencial tiene diferentes caminos. Uno puede ser el apoyo por experiencia, que es lo conocido como los anexos, que son personas que no hay profesionales a cargo, que desde la pura voluntad, desde preparación en consejería, desde el apoyo espiritual, intentan ayudar Y desde sus vivencias, y ¿no? de su vivencia Ujú. particularmente. Luego sigue el establecimiento mixto, que es el que ayuda en combinación lo profesional con este lado vivencial espiritual. Ok. Y luego existe el tipo profesional, que es meramente profesional, con indicaciones solamente profesionales, con puros profesionales a cargo. ¿Ok? Son diferentes estrategias, 3 tipos de centros que existen, el cual puede funcionar cada uno para su diferente paciente, ¿no? Ujú. ¿Qué es el tratamiento obligatorio? En México existen 2 tipos de tratamientos posibles, lo que es el voluntario, para entrar a una residencia que tú aceptas, que tú quieres la ayuda y que la deseas, y el otro es el obligatorio. ¿El obligatorio a qué se refiere? Es un tratamiento que decide un profesional de la salud
Principalmente, creo que no me equivoco, pero tiene que ser médico Ujú. y o indicado por la ley, básicamente. Ok. Entonces, ¿y cómo se mide esto? ¿Cómo un médico puede decir, oye, pues es tratamiento obligatorio que entre? No más porque consume, no más porque el doctor lo piensa, no, hay ciertas estadísticas que tenemos que seguir. Y aquí, ¿cuál es? Uno, riesgo para la persona. O sea, que su vida esté en riesgo por el consumo o Y por de las los decisiones que demás te que viven tomado. con él, ¿no? Y el También. segundo, que su entorno o cualquier otra persona corre riesgo. Ok. Entonces, si alguien, él u otra persona corre riesgo a causa de su consumo, es suficiente para que se convierta en un tratamiento obligatorio. Eso quiere decir que no es indispensable la voluntad del paciente para tener que ser ingresado y tratar esta enfermedad. Oye, y ahorita esa es voluntad del paciente, Ujú. pero ya vimos que cuando hay una adicción, pues ataca totalmente el cerebro, está buscando todo. Ahorita dijimos este concepto de que está como en cortocircuito. Pues, ¿qué voluntad y qué, cómo vamos a estar, cuál es la certeza de que ese cerebro puede tomar decisiones? Exactamente. Entonces, por eso existe esto que mencionas de los tratamientos Sí, obligatorios, ¿no? sí, sí. Es una manera de que a mí sinceramente sí me da mucho gusto que exista aquí en México porque es una manera de proteger a los pacientes, pues porque son personas que tienen un daño mental, quizás cerebral, y no van a poder tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, en realidad no están viendo que hay un problema. Pues que no son las Y, condiciones, exacto. Y ¿no? entonces alguien que quiera preocuparse por su seguridad, pues tiene que tomar la decisión, que en Sí. este caso sería un familiar. Qué necesario saber esto, porque muchas veces creo que me voy a esperar hasta que este Hasta que quiera. familiar, ajá, hasta que quiera o hasta que tenga ganas o hasta que lo empiece a ver como un problema y como decimos, ¿no? O sea, cuando la adicción está afectando tu sistema de recompensas, tu corteza prefrontal, que es lo que tenemos, que es la que nos ayuda a tomar decisiones, a controlar nuestros impulsos, a gestionar nuestras emociones, pues se va disminuyendo, pues. Sí. Entonces, como dice Arturo, no tenemos como esta capacidad de tomar pues las mejores decisiones. Entonces, si tú estás viendo que tu familiar está pasando por esto, pues tú puedes tomar la decisión de decir, vamos a buscar por esta residencia obligatoria para que pueda ir desarrollando, creo, poco a poco, pues esta conciencia de la enfermedad y ir trabajando en sí mismo y sin riesgo. Para ayudar, porque ahí básicamente estás poniendo un límite desde el amor que le tienes a la persona, Ujú. porque no está pudiendo decidir. Está en riesgo su calidad de vida, está en riesgo su propia vida o la de otra persona. Entonces, desde el amor lo estás protegiendo, aunque sea una situación que puede ser fuerte decidirla o que sientas que lo vas a lastimar y demás. No, si eliges el lugar adecuado, las personas adecuadas que lo van a cuidar, Informado, ¿no? informados. Eso es muy importante, tener toda la información necesaria para poder decidir dónde vas a dejar a tu familiar. Mientras cumplas con esto, de estar completamente informado y estar seguro que es un lugar donde va a ser bien atendido, que va a estar cuidado, que va a recibir el apoyo necesario, no deberíamos de sentir la culpa Que ahorita de tomar hablaba esa decisión. eso de los límites, que es a la torre. Los límites, para que vean, en todos los episodios lo hemos mencionado. Este no es la excepción. Eh, que ahorita vamos a abordarlos e irnos un poquito más a profundidad. Pero mencionabas los distintos tipos de tratamiento Sí. que existen, ¿no? ¿Tú por qué consideras o de qué manera la psicoterapia, o sea, en caso de Ana Teresa y yo, la parte médica, en el caso tuyo, la parte de la autoayuda? Yo tengo una forma, a lo mejor, de trabajo de percibir esto, ¿no? Que en conjunto Uta. tiene, el trabajo es óptimo, el trabajo casi, pues no perfecto porque somos humanos, pero tiene los mejores resultados o los resultados más óptimos. Pero tienes ¿Cómo un crees equipazo. que esto se complementa y por qué es tan necesario complementarlo entre más recursos o entre más factores? Si te fijas, ahorita estamos platicando, ¿no? De que las causas de una adicción o cómo se desarrolla o cómo nos podemos poner en riesgo la predisposición que tenemos cada persona. Entonces, es multifactorial. Entonces, si algo es multifactorial, no lo puedes atender con un solo factor. Tienes que encontrar todo. ¿Qué sucede aquí? En medicina vamos a atender al cerebro, la neurociencia. Vamos a ver los químicos, los neurotransmisores, la estructura anatómica. ¿Ok? Controlar ciertas conductas nada más. Pero en la psicoterapia se van a cambiar los hábitos, se va a hacer el trabajo en el paciente, se van a poner los límites, va a cambiar el entorno. Es el trabajo fuerte.
el trabajo conductual, hacer cambios. Mientras el doctor está trabajando adentro, en los químicos, las cosas que no se ven. Entonces aquí estamos haciendo ese equipo. ¿Y por qué la autoayuda? Porque no me van a dejar mentir, todos hemos tenido una conversación con un amigo que vivió algo parecido que nosotros y su consejo, su experiencia de vida o simplemente verlo, cómo salió adelante o cómo lo solventó o el error que cometió, nos ayuda a nosotros como un ejemplo. Entonces, si lo podemos ver, recibir ese apapacho espiritual o de un amigo, ¿no? Que es el ejemplo de autoayuda y tener, cuidando el cerebro y estar haciendo cambios en tu hábito, creo que es pegarle a todo. Sí, O sea, lo estás atacando por todos lados, atacas ¿no? por todos los factores que pudieron haber llevado al consumo, a la adicción o las consecuencias que tuviste por haber consumido. Entonces, es por eso yo considero que lo más importante y creo lo más ideal es que exista esta compañía entre los tres aspectos. O sea, Como este me parece muy tratamiento importante. integral y multidisciplinario. Ándale. Y aprovechando ahorita que dijiste, pues esta parte, ¿no? De lo que les toca hacer como médicos, pues sabemos que a veces el trastorno por consumo de sustancias, pues a veces Ajá. convive con otros, ¿no? Que nosotros lo conocemos como comorbilidad. Convive con una depresión o convive con un trastorno de déficit por atención, que eso es lo que llamamos nosotros la patología dual. O sea, Ajá. ¿nos podías explicar más de eso? Y también, ¿cuál es la importancia del diagnóstico, de decir esto es? O sea, como que ponerle nombre también a los síntomas o ponerle nombre también a la enfermedad, de qué sirve tanto para la familia como para la persona que lo está viviendo. Mira, qué bueno que comentaste eso, fíjate, porque no lo había pensado, quizás ni lo iba a mencionar. Eh, Ponerle nombre, muchas veces le sacamos la vuelta al no etiquetar. Yo no lo veo como etiquetar, yo lo veo como nombrar las cosas como lo que son. Necesitamos conocerlo para tratarlo, porque no saber lo que tienes, no conocerlo, no ponerle nombre, no hace que no lo tengas. O sea, lo tienes, pero no lo conoces, no lo identificas. Entonces, cómo lo vas a atender? Pues, entonces, ¿qué es la patología dual? Es lo más común. En serio que no digo el 100% de los pacientes Y porque yo casi que me atrevería, ¿no? Ya sé. no, Muy no, cerca. no digo el Sí. 100% porque ya sería demasiado, ¿no? Pero sinceramente, la mayoría, sin duda, los pacientes, existe la patología dual. Ahora vamos a definirlo un poco de una manera muy sencilla. La patología dual es que existe una adicción y existe uno o más trastornos mentales. ¿Ok? Por trastornos mentales me refiero a la depresión, a la ansiedad, a los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que son el TDAH, que ha sido muy popular últimamente para el conocimiento de todos, el autismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y trastornos del espectro psicótico, ¿no? Ok. También pueden estar incluidos dentro de esto. Ahora, Y los de importante. personalidad. Y los de personalidad que se me escapaban. Muy, muy, muy importantes. Sí. Muy importantes y que se nos pasa los pasamos de alto, ¿no? Como me acaba de pasar a mí. Entonces, bueno, antes del consumo, usualmente hay una adicción. Hay un trastorno. Este trastorno causa que el cerebro sienta que la droga le ayudó para algo. Entonces, ahí inicia la adicción, como mencionamos anteriormente. No sé, tú tienes el TDAH. Tienes TDAH y resulta que fumaste marihuana. Y la marihuana tú sentiste que te ayudó para concentrarte. Entonces lo vas a volver a hacer porque quieres concentrarte. Bueno, ahí ya tenemos dos cosas. La adicción y el TDAH que lo tenías desde que naciste, desde que estás en la panza de tu mamá. Ujú. Y luego la adicción va a provocar otra cosa, que muy probablemente o sea la depresión o sea la ansiedad. Que estoy hablando en las estadísticas lo más común que sucede con el uso de marihuana. Entonces aquí es una patología dual, pero estamos enfrentándonos a 3 o 4 diagnósticos. Ujú. Entonces, si no atendemos lo que causó la adicción, lo más probable es que vamos a estar recayendo en lo mismo. Y si no atendemos la consecuencia de la adicción, haz de cuenta que no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos igual, no estamos avanzando. Entonces, aquí tenemos que ir quitándole las capas a las cosas. Primero atender lo más urgente, que es la consecuencia. Mientras quitamos la adicción, para posteriormente atender la raíz de esta situación que estamos enfrentando y que estamos viviendo, pues, ¿no?
Muchas veces no se puede curar, pero absolutamente todo se puede atender. Entonces creo que es una explicación lo más sencilla posible de lo que es la patología dual sin meternos en términos médicos, ¿no? Y complejos. Y sí. Ujú. Que ahorita mencionabas el recaer, el retomar, el que se vuelve a instalar la adicción. Sí. Muchas veces, y tú lo compartes en redes, que se piensa que es un fracaso el recaer, ¿no? El volver a consumir después de haber llevado ya un tratamiento o estar en un tratamiento Así activo. es. ¿Por qué consideras o qué les puedes decir a la audiencia en cuestión de la recaída? En esta parte de no estigmatizar o no verlo como un fracaso. Ajá. La recaída es casi parte del proceso. O sea, estás trabajando y estás intentando avanzar y estás intentando mejorar. Lógicamente, mientras estamos esforzándonos y corriendo riesgos por ser mejor en algo, corremos un riesgo de volver a equivocarnos o de equivocarnos de diferente manera. Entonces, eso es una recaída. Una recaída es, me equivoqué, pero sin embargo, mi cerebro no olvida los 90 días que no consumí. Mi cerebro ya sabe lo que es estar sin consumir. Entonces, puedo volver a intentarlo. Y esta vez va a ser menos complicado que la primera vez que lo intenté. Entonces, y vuelvo a recaer. Y vuelvo a tener un desliz. No importa, esta vez va a ser menos complicado que la vez anterior. Y el chiste de aquí es estar siempre acompañados, ser perseverantes en lo que estamos haciendo y seguir intentándolo porque un día lo vamos a lograr. No me parece correcto a mí culpar o estigmatizar tanto o dañar emocionalmente a una persona que recae por algo que no está en su total control. O sea, es algo que es un cerebro enfermo, es un cerebro que no se está controlando a sí mismo, es un cerebro que tiene un síndrome prefrontal que muy probablemente imagino que va a salir más adelante el tema, pero es un cerebro que está sufriendo y necesitamos ayudarlo. Entonces, no echándole la culpa, cargándole temas extras, no lo vamos a lograr ayudar. Yo, sinceramente, invito a todas las personas que estén atravesando este proceso a que no se cansen y a que no se culpen y a que no les dé vergüenza intentarlo nuevamente, porque algún día lo van a lograr. Y es que Acompáñense. esa es la clave, ¿no? El ya me equivoqué, reconocer. Esto es como, imaginemos que... Eso es muy importante, el reconocerlo. Sí, el saber que también estoy viviendo esto, estoy pasando por esta situación y que soy un humano. Es como si estuviera subiendo un cerro, ¿no? Ya ves Sí. que aquí es muy común subir un cerro. Y tú llevas una mochila. Inicias un proceso para llegar, digamos, a la cima, pero tú no estás contemplando que hay piedras que no ves, si está oscuro, si se te atravesó algo y digamos que te caes. Ajá. No te vas a regresar porque ya llevaste un camino. Te caíste porque te resbalas, por lo que sea. Pero a lo mejor traes una mochila, a lo mejor traes por ahí un kit que te puedes limpiar. ¿Qué haces? Te levantas y sigues. Entonces, la recaída un poco es eso. Van a haber tropiezos, van a haber caídas, pero tú ya traes una mochila, un aprendizaje. Como dices, no se borran los 90 días o el proceso que lleve el tiempo de aprendizaje en esto. No se empieza de cero y creo que hay una idea de que se empieza de cero al recaer y como tú lo mencionas, pues no. Sí, no, es incorrecto. Me gustó la analogía y te la voy a robar en la consulta. Adelante. Está muy buena. Sigue siendo un tratamiento, o sea, es un seguimiento, o sea, se sigue tratando, aunque la persona haya estado en un internamiento, pues se le da continuidad a esto. Y no es lo mismo pues si pasó esto o tuvo una recaída una vez o una caída, como decimos, de pasó una vez, porque es una conducta, pues que ya tenías tú muy aprendida. Súper aprendida, Ajá. sí. Y que, pues hay que decirlo también, hay ciertos detonantes que pueden llevarte a, no, volví a lo que decimos, ¿no? Los factores de riesgo, los factores protectores. Los factores que te ponen en riesgo, pues tú los vas identificando. Ciertos lugares, ciertas personas, ciertas situaciones te pueden ir detonando y te pueden poner en riesgo. Y también hay otras cosas que trabajamos mucho en terapia que son los factores protectores. ¿Qué te ayuda a ti? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué has aprendido? ¿Qué otras estrategias de afrontamiento? Entonces, es ir aprendiendo esto y decir, bueno, ¿sabes qué? Volví a esta conducta que ya tenía muy aprendida. Exacto. Del consumo, pero digo, ¿sabes qué? Pues como decías tú de la mochila, ¿no? Traigo todos estos recursos y los voy a seguir trabajando. De decir, bueno, sigo con mi parte clínica, ajustamos en la parte terapéutica lo que tengamos que ajustar y seguimos con el tratamiento. Pero la adicción ahí va a estar en la memoria RAM del cerebro siempre. O sea,
El momento que ya consumimos, nuestro cerebro ya supo detectarlo, ya supo si le gustó o no le gustó. Entonces, va a estar toda la vida este pequeño granito ahí incomodando. Es algo que no, tu cerebro, no existe la manera en la que podamos hacer que el cerebro se olvide las Erradicar. cosas. Ujú. Es como si quisiéramos hacer que alguien olvide cómo leer. No lo vamos a hacer, pues. Entonces, esto ya está ahí. El momento que hay un desliz y demás, se activan los receptores otra vez. Entonces tenemos que volver a trabajarlo. Simple y sencillamente volver a trabajarlo. Pero es algo que tu cerebro no lo va a olvidar nunca. Entonces ahí está eso. Ya es un cerebro que está modificado químicamente. Es un cerebro que va a buscar, que va a necesitar esto muy probablemente mucho tiempo de la vida. Entonces aquí es paciencia, tolerancia y perseverancia, pues, ¿no? Y saber que es un proceso complejo, ¿no? Que Súper. va a llevar tiempo, que va a llevar cuestionarte, que va a llevar a la incomodidad. Y ahorita que mencionabas los tratamientos y los residenciales, ¿no? Ya sea Ujú. voluntario u obligatorio. La clave que siempre les decimos, y no me dejarán mentir, la clave es justo el seguimiento, justo el ya te desintoxicaste, ya llevas un tratamiento de internamiento. Sigue ahora sí la chamba real, que es enfrentarte a tus factores de riesgo, utilizar tus factores protectores, pero en el camino, por ahí va lo de la recaída, es te vas a tropezar con cosas que a lo mejor no contemplaste en ese momento. Y Sí. para eso es el seguimiento, justo para llevar este acompañamiento o esta visión de alguien más. También lo veo como si fuera una cueva, ¿no? Y el psicólogo, el doctor tuviera una lámpara y te ayudara como a visibilizar un poquito más al fondo. Entonces, si tú que estás en la cueva, que tú que estás queriendo atravesar eso, pues vas a necesitar a lo mejor ayuda de estos pues expertos o personas que llevan un proceso similar al Claro. tuyo, como los grupos de autoayuda, con estas lámparas que te van a guiar en sí, pues en este camino que a lo mejor se ve desconocido, que es desconocido para Sí, sí, una sí. persona con adicción. Y se ve muy común, o sea, este desequilibrio que va a sentir el paciente porque está aprendiendo cosas nuevas. Está desaprendiendo y aprendiendo, pues es un proceso bastante complicado. Justo hoy en consulta pasó, o sea, una paciente tiene un tratamiento ya definido y salió de un internamiento de aproximadamente 3 meses. Primeras 6 semanas, perdón, muy complicadas, habilitarte, volver a trabajar, la nueva dinámica con reglas, estructura de la familia, que estén encima de ti, es algo que genera mucho estrés y a lo que ya como adultos estamos cero acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa? Bajón emocional. Y en el bajón emocional, síntomas depresivos, empieza a quiere dejar de tomar el medicamento que nos va a hacer evitar el consumo. Entonces, ahí es, ¿sabes qué? Te escucho, enójate, desahógate, ódiame un ratito, te espero y luego ya es, a ver, te explico por qué lo estás tomando, qué te está pasando ahorita, por qué se están olvidando las cosas otra vez, por qué estás cansada. Y al final logró comprender toda la explicación, logró comprender qué es lo que está pasando, se va tranquila y creo y confío que sí se va a tomar el medicamento Sí. nuevamente. Entonces, aquí es el tema, darle paciencia a todo, darle Y estar paciencia. muy consciente de todo eso. Ahorita mencionas la nueva vida, ¿no? Las nuevas conductas que Sí, tenemos que empezar a trabajar una vez que sales sí, pues de un tratamiento de residencial. internamiento. Pero hablas de la familia. Y ahorita, mencionando los límites, lo quiero, sí, como traer a la mesa. Ok. ¿Por qué la familia es tan importante en el tratamiento? ¿De qué manera la familia ayuda? Y ahorita mencionaste, y también lo comparto, propicia también el consumo o Claro. propicia que la adicción continúe. Pero ¿por qué crees que también a la familia se debe tratar y no solo al paciente que lo vive? Aquí, bien importante recalcar, ¿no? Y que no nos confundamos. O sea, el tema de que las familias pueden afectar o propiciar el consumo. Obviamente no es del deseo de hacer daño, sino del mismo amor. Puedes cometer ciertos errores en los que estás propiciando y ayudando a que la adicción se quede. Es muy importante la psicoeducación porque las familias son los que van a estar acompañando. Las familias van a ser una de las redes de apoyo principales y usualmente la principal de todas. Entonces tienen que estar conscientes de qué es la enfermedad que están enfrentando ellos. Y cuando una persona en una familia se enferma, la familia también se enferma. Entonces tiende a ser muy pesado. Es importante conocer qué es una adicción, conocer las repercusiones que puede tener, cómo puede afectar el cerebro, cómo los puede afectar a ellos mismos, qué límites tienen que tener, qué estructura familiar tiene que haber,
porque no todo es igual, la vida de todos es diferente. Entonces tenemos que ayudar a las familias a hacer ese soporte vital, básicamente. Ahora me comentabas de las familias, ¿por qué pueden dañar? ¿O qué acciones pueden hacer para dañar, ¿no? Inconscientemente. O habilitar, el concepto que hablábamos de habilitar la adicción, que es perpetuar la conducta o perpetuar la adicción lejos de un tratamiento, ¿no? Lejos de visibilizar. Y en estas conductas de las familias, ¿cuáles tú has visto? Meramente habilitar viene siendo quitarle las consecuencias a un paciente, básicamente. Entonces, eso es lo que más vemos. Bueno, lo que yo más veo en consulta. O sea, es bien común que un paciente por consumo, por errores bajo el consumo, vaya a perder un trabajo, vaya a tener que pagar deudas, vaya a tener algún problema legal. Y las familias, el primer instinto protector es evitar la consecuencia. Le resuelvo todo. Te resuelvo, te pago las deudas, hablo con tu pareja para que no se divorcien, meto un abogado para que detenga todo el proceso. Buscamos muchas maneras de proteger, entre comillas, a nuestro familiar. Y no nombrar. Sí. De cuál fue verdaderamente el problema. O sea, no hablamos del tema de la adicción. O sea, ¿qué fue lo que generó que no tuvieras trabajo? Pues la adicción. ¿Qué fue lo que generó que tuvieras este problema legal? Y ni siquiera le ponemos, o sea, este nombre que es tan importante, decir, está pasando por una adicción o está consumiendo de más o está teniendo este problema. Sí. Le quitamos importancia, pues, ¿no? Sin querer queriendo. Entonces, sí, es algo que muy comúnmente pasa. Entonces, lo haces desde el amor, querer proteger, pero lamentablemente estás sucediendo lo contrario, porque estás ayudando a que se desarrolle la adicción. Mientras un paciente que está luchando contra una adicción no tenga consecuencias, se va a perpetuar. ¿Por qué? Porque no tiene la necesidad, no tiene la urgencia de cubrir esa consecuencia. Porque No se tiene lo está resolviendo. No tiene por qué ¿Qué necesidad tengo de cambiar si todo se resuelve? Es como caes en blandito, pues caes en colchón. Ándale. Pues, ¿para qué cambiaría una acción que aparte ya vimos que en algún momento generó placer? Estoy buscando esto, traigo todo este cortocircuito en mi cabeza. Pues lo menos que voy a querer es cambiar o ajustar algo que me está dando beneficios. Y todavía me da placer. Y si la riego, me protegen. Me ayudan y me resuelven. Hombre, o sea, es una vida ideal. ¿Y de dónde quieres que se dé cuenta que está teniendo un problema? Exactamente. Entonces, ahí es un problema que nace desde el amor, pero la familia no lo alcanza a ver, pues. Y es parte de nuestro trabajo hacerlos entender y dar la perspectiva del por qué no está correcto querer proteger absolutamente de todo al familiar. Siento que ahí es un temita bien complicado. Para mí, principalmente, o sea, particularmente, perdón, creo que es de las cosas más complicadas. Lograr psicoeducar a la familia y hacer ese nivel de confrontación para que puedan decidir ya no sobreproteger las consecuencias, ya no quitarle consecuencias, ya no habilitarlos. Y hay que mencionar que también hay mucho sufrimiento. En todo este tema hay mucho sufrimiento, mucho dolor de estar viendo a una persona que quieres sufriendo con un problema, y que también quiero mencionar el tema como de la codependencia, que es pues que se cambie esta dinámica, y es un concepto que viene de esta parte del alcoholismo, de que se empieza a ver esta dinámica, especialmente como en las parejas, en donde mi pareja tiene un consumo de sustancias, tiene una adicción, y pues ¿qué hago yo como pareja, como esposa, como madre? Pues quiero cuidar, quiero proteger, Claro. quiero pues sí, que no te lastimes o que no te pase algo. Entonces, pues sí, y ahorita lo decimos con mucho cuidado, no para revictimizar a las familias o para culpabilizarlas, sino para entender. Esta codependencia se genera como este mecanismo de no quiero que sigas sufriendo, y cómo te ayudo yo para que no. Que gran parte nace de la necesidad personal, porque si no sufre mi familiar, pues yo tampoco voy a sufrir. ¿Qué función tengo? Exactamente, o sea, si él no sufre, yo no sufro. Si él no está mal, quiere decir que yo hice las cosas bien. Entonces, la codependencia es eso. Muchas veces actuamos en base a nuestra necesidad y no tanto para el bienestar del otro, inconscientemente, lo repito. Entonces, sí, qué bueno que mencionaste, es un tema súper, súper importante. Pero ve cómo llevamos nosotros años en esto, en cuestión de informándonos, actualizándonos, porque esto, como lo dijimos en el primer episodio, nunca paramos en Sí, ¿no? dedicándonos a la salud mental, de informarnos, de aprender, y sabemos la complejidad. Imagínate
ahorita que mencionas esto de la dificultad con las familias, comparto lo mismo. A veces es más complicada la familia, precisamente porque ya no estás cambiando a una persona. Eso. Tienes que cambiar la dinámica. Resulta que a mínimo Todo un a los dos papás, sistema. todo un sistema. Entonces tú te A un vas a llevar país. una chamba bien grande y bien difícil. Pero al final, no sé si lo comparten conmigo, que creo yo que sí, es bien satisfactorio cuando dan ese salto a la conciencia, que ya entienden la complejidad, entienden su rol y mucho de esto es detenerse, ¿no? Antes de actuar o antes de, ya empiezan a cuestionarse, ya te empiezan a preguntar, oye, ¿estuvo bien esto? O esto que platicas de tu paciente, al final quería tomar una decisión, pero primero fue contigo. Entonces, esas son las Y ahí, vislumbramientos, ¿no? ahí fue un acompañamiento estupendo de parte del papá. El papá la llevó, tuvo la paciencia, adelantó la cita lo más que pudo para llevarla y que pudiéramos platicarme él lo que estaba pasando y básicamente decir, ayúdame por favor, porque Tener la yo confianza no estoy contigo, pudiendo ¿no? Ajá. manejarlo. Y eso es lo que se necesita, ese trabajo en equipo. Si ahí te fijas, es un trabajo en el que el señor estuvo trabajando terapéuticamente bastante fuerte Mm. y desarrolló la habilidad de, ya no decido yo, ya no te forzo, ahora vamos con alguien para que nos ayude a hacer esto. Entonces, Porque soy consciente que hubo herramientas, como lo hemos dicho, que fueron funcionales y resulta que ahorita reconocer que ya no son tan no está funcionales, funcionando. ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo. Es algo muy, muy bueno. La verdad, justo hoy pasó, me dio pues mucha risa, ¿no? Después Qué de que, curioso. ajá, Ujú. voy a ir al podcast y justo hoy pasa algo que está súper platicable. Increíble. Sí, y pues como decirles a estas familias que a veces el negar el problema pues no ayuda, hay que nombrarlo o a veces hay que poner ciertos límites o cierta estructura o no permitir ciertos comportamientos porque eso van, como decimos, perpetuando este problema. ¿Qué otras cosas te gustaría decirle a las familias o invitarlos que hicieran para ir trabajando este tema de la adicción, pues como decimos, en conjunto? Para prevenir, intentar desde el inicio de la familia tener una dinámica de vida lo más sana posible, sinceramente. O sea, si queremos prevenir, esto es un trabajo desde el desarrollo, desde nosotros mismos. Si vamos a tener un hijo es, ¿sabes qué? Nos cuidamos, hacemos ejercicio, comemos adecuadamente, buscando detener ya ese ciclo, ¿no? Posteriormente, en el desarrollo, enseñar hábitos saludables y vamos a ir avanzando conforme estos hábitos se desarrollan en la infancia, el resto de nuestras vidas, que es la época crucial. Si ya lo estamos enfrentando, estudiar mucho el tema, acudir con profesionales para que nos guíen, para que vean cuáles son las mejores opciones para su paciente, que hay muchísimas, muchísimas opciones y muchos tipos de tratamiento posibles para cada quien. Entonces, más que nada eso, no exigir fuerza de voluntad, Echarle no, ganas. Ajá. no solicitar el échale ganas, eh, acompañar y tener un poquito de paciencia. Sé que la intentan tener la gran mayoría, pero es cuestión de perseverancia, porque se va a lograr. Oye, ahorita antes de que se me olvide la pregunta, como a veces, o sea, ¿cuál es la importancia del tratamiento temprano? Porque a veces podemos empezar a ver estas señales desde muy jóvenes o desde la adolescencia y como que podemos llegar a pensar, pues ahorita se le va a pasar o pues es que yo también era así. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico o de un tratamiento temprano en la vida de una persona? Evitas la patología dual Pues de entrada. Y yo, de entrada. ya con eso. O sea, ya sabes que hay una cosa que atender. Entonces, esa cosa que va a provocar la adicción, aquí se detuvo. Ujú. Detuviste el ciclo inmediatamente. Por eso el tratamiento es importante. Eh, Ahí sí invito a las familias. El estigma desde que inicie la familia, por favor, intenten ignorarlo, intenten atender la conducta de sus hijos. Es muy importante y la conducta personal, porque logrando hacer esto vamos a evitar muchos problemas. No es culpa ni tuya ni de tu hijo que haya nacido, por ejemplo, con un trastorno del neurodesarrollo. Es algo genético. Algo pasó ahí que sí tiene una explicación científica, pero algo pasó ahí que un genecito, un pedacito, tiene 4 partes. Una no se desarrolló y eso hizo que tu hijo tuviera TDAH. ¿Cómo lo ibas a evitar? No puedes. Y el niño menos. Entonces, atiéndelo, apóyalo.
intenta no proteger ni solucionar la vida, intenta darle las herramientas para que él pueda salir adelante de la forma más sana posible. O sea, Y ver eso, ¿no? Lo que mencionan del tratamiento lo más temprano que se pueda. Pero la realidad es que jamás es tarde. Siempre en el momento en que te piden ayuda, si tú estás viendo esto y tú consideras como, se me hace que ya me estoy pasando con la bebida, se me hace que todo esto que están diciendo lo cumple mi familiar, pues justo eso que te resuena. Yo siempre les digo a las familias, prefiero que exageren. Prefiero que ándale. exageren, vengan y resolvamos si realmente es algo a tratar. Pero sí, lo óptimo es la prevención y que nunca suceda, pero ya que estamos ahí, pues sí atenderlo Sí. en el momento. Como les digo, lo óptimo es lo temprano, pero jamás es tarde. Sí hay tratamiento y hay solución para todo. Para todo hay una solución. También mencionabas que hay como muchos tratamientos. Eso también me gusta que conozcan y que sepan que no nada más es como, pues nada más está el medicamento, ese es Ajá. el medicamento de la terapia, sino que ya hay muchas Muchas opciones. novedades. Ajá. Sí. Entonces, platícanos un poco de cuáles son como estas novedades o cuáles son estos otros tratamientos que también ayudan o pueden apoyar a una persona que está en una adicción. Hay, hay, hay muchos y hasta experimentales ahorita. Entonces, ahorita, en este momento hay mucha investigación al respecto y se está trabajando arduamente en encontrar soluciones. Lo más básico, ¿no? En base al tratamiento médico, que es lo que voy a hablar un poquito, Ujú. los medicamentos psiquiátricos. ¿Qué hacemos con esto? Atender síntomas para mejorar la función de los neurotransmisores y de esta manera quitar la patología dual, quitar el acompañante de la adicción, pero no la adicción. Entonces estamos facilitando el trabajo al paciente y a su terapeuta. Eso hacemos. No existe medicamento psiquiátrico y creo que todavía no existe el doctor Desafortunadamente. que se atreva a decir que va a curar con medicamento este tema. A fuerza se necesita la terapia. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Facilitar. Nada más. Mover cosas para facilitar. Luego, existen tratamientos novedosos y muy efectivos. Por ejemplo, hay bloqueadores de receptores de dopamina como la naltrexona. La naltrexona aquí en Sonora es de vital importancia, te lo juro que deberíamos tener en todas las farmacias, porque nos ayuda para bloquear la adicción a la cocaína, a los opioides principalmente, que es la principal razón por la cual existe, a las metanfetaminas y al alcohol. Cocaína, alcohol, metanfetaminas y opioides. Súper usado tanto en la frontera y Estados Unidos como aquí en el norte de México, que es hasta donde yo conozco, ¿no? Entonces, ¿qué hace este medicamento? Bloquea los receptores. De esta forma, evita el craving, que es la necesidad de consumir. Hace que si llegas a consumir, no obtengas el placer que obtenías usualmente. Bloquea el placer. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al no obtener la recompensa, el cerebro que dice, oye, pues ya, ¿para qué lo hago? Puede ser que lo intente múltiples veces, pero el cerebro no va a reaccionar hasta que deje de suceder. Entonces, ¿por qué es importante la terapia que acompaña a la naltrexona? No es mágico, o sea, tiene que ir terapia porque el paciente no va a estar sintiendo el placer, pero lo va a estar intentando. Y ahí es donde entra el compañero psicólogo a ayudarnos a evitar el consumo. Luego, la naltrexona tiene dos presentaciones: las tabletas vías orales y el implante subdérmico. O sea, metemos un pellet, que es una pastilla que se deshace en el tejido subcutáneo y pasa al torrente sanguíneo. De esta forma nos aseguramos de que el paciente no se baja de tomar el medicamento. De esta forma nos aseguramos de que el paciente va a estar protegido 6 meses de tratamiento bloqueando esos receptores. Y así como existe la naltrexona, existe el disulfiram, que es específicamente para el alcohol. ¿Qué hace este? Existen tabletas y pellets también, de la misma forma que la naltrexona. Pero ¿qué hace el disulfiram? Provoca castigo. O sea, te hace básicamente alérgico al alcohol. Si tomas en cuestión de minutos, vas a tener náuseas, dolor de cabeza, molestias, corazón acelerado, bola de efectos secundarios. Existe la estimulación magnética transcraneal, que es básicamente estimular un área motora del cerebro para que esté pasando mediante magnetismo, estimulación hacia los neuroreceptores
y de esta forma lograr una nueva readaptación neuronal. Existen los psicotrópicos, la psilocibina. Este no te cura la adicción, pero ¿qué hace? Ayuda a que el cerebro entienda la adicción de otra manera y pueda controlarlo. Y ahora existe un nuevo tratamiento que ha sido presentado y que está siendo estudiado mucho, que se llama ibogaína. Existen unas clínicas en las que te ponen este psicotrópico también. ¿Y qué hace el psicotrópico? Estimula ciertas zonas del cerebro y neurotransmisores, los cuales van a bloquear el placer que dan ciertas drogas y van a acabar casi por completo con el craving. No tengo experiencia con la ibogaína, pero lo que está escrito y lo que he alcanzado a investigar y estudiar es que suena bastante efectivo, ¿no? Entonces, todavía estoy en investigación, pero me parece muy interesante. Y sí quise mencionarlo, pues para que veamos que todavía se siguen sacando nuevas estrategias y seguimos estudiando mil cosas más para poder encontrar una solución a todas las situaciones que hay. Es que eso te iba a decir, por lo que mencionas y por todos estos distintos tipos de tratamientos que existen. ¿Qué significa? Que es un problema que estamos atendiendo, ¿no? O sea, estamos porque estamos dentro de todo Así es. esto, pero que siguen habiendo tratamientos novedosos, que siguen buscando, aplicando, estudiando. Pero el punto, pues justo es ese, ¿no? Encontrar el tratamiento adecuado, pero sobre todo, pues la intención también con esto del podcast es traer este tema, visibilizar, desestigmatizar, informarnos más y se los vuelvo a repetir, seguir informándonos, no quedarse con nada más con este podcast, ¿no? Oye, José Carlos, te queremos también invitar en esta última sección, Ajá. donde queremos ver al humano más que al profesional. O sea, no queremos ver al doctor, queremos ver al humano detrás de ti y se llama Del otro lado del sillón. Justo con esta pregunta de, pues tú has llevado un camino y un aprendizaje en el tratamiento de adicciones. ¿Qué de tu vida ha cambiado y qué conceptos has a lo mejor resignificado o incluso en tu ambiente que se ha modificado a partir de que empiezas a estudiar todo esto de adicciones? Fíjate que es curioso porque yo en mi formación médica, ¿no? Y mi crecimiento como persona y demás, yo veía todos los temas de psiquiatría y salud mental como algo innecesario o lo invalidaba casi por completo. Eh, por azares del destino, un muy buen amigo me invita a conocer el ambiente y resulta que me puse a estudiar, conocer, para trabajar, para aprender y pues me enamoré prácticamente del tema, ¿no? Entonces, sí ha tenido muchas consecuencias, creo que positivas en mi vida, tanto en la manera como estoy manejando mis interacciones, mi forma de ver la vida, cómo me comporto y la manera en la que estoy socializando con el resto del mundo. O sea, cosas que yo veía completamente normalizadas en el consumo de la bebida, ciertas drogas, el tabaco, etcétera, han ido cambiando ciertos aspectos de mi vida y le he estado dando un poquito más de importancia a otros aspectos, ¿no? Eh, Quizás tenga que ver con la madurez, quizás propia de la edad o quizás tenga que ver con la madurez de estar en este ambiente, pero por lo menos lo que yo siento es que haber entendido el comportamiento del cerebro con las sustancias y con los estados emocionales, creo que me abrió a mí los ojos hacia entender a las personas, o sea, entender muchas cosas y bajo esa intensidad con la que yo vivía de constantemente o querer la razón o querer controlar todo. O sea, ya entendí que la gente no siempre me ha querido hacer daño, ya entendí que no todo es con intención, ya entendí que muchas cosas están completamente fuera de mi control y eso me ha ayudado mucho a vivir la vida un poquito, mucho más tranquila y más enfocada en mí y creo que me ha ido bien gracias a eso. Y ha sido esa constante formación, creo que también es bien importante ponerle el nombre, ¿no? Esa constante formación que has tenido. Y te agradecemos muchísimo que te vulneres, que nos platiques, porque también es parte de conocer lo profesional y de lo que hemos hablado, que yo estoy encantado. Y aquí pudiéramos seguir Ya horas, sé, o es sea, que se esto es los un aseguro. tema. No, hombre, es que es un tema que no vimos ni la cuarta parte. Pero es importante traerlo a la mesa. Pero sí, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido todo esto. Si alguien tiene dudas, si alguien quiere consultar, si alguien te quiere buscar en redes, ¿cómo te encontramos?
Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí con ustedes, los TQM. Nosotros a ti también. Y a mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como DR Doctor Araiza JC, en las dos partes. Que también tienes mucha información al respecto, ¿no? Profundizando más Sí, en de, sus redes comparte de todo esto que hemos estado de hablando. otros temas. Échense en la vuelta, hay videitos ahí en Insta y en TikTok y hasta unas presentaciones de PowerPoint que hice. Sí, Súper. de todo, de verdad. Muchas gracias. O sea, saber que, pues que la adicción tiene tratamientos y como dijiste, múltiples tratamientos para tratarlo, que la familia puede ayudar, puede aportar, poniendo sus límites, comunicando. Entonces, es un tema que sabemos que está pasando, pero que tiene un tratamiento y que se puede trabajar. Eso siento que si nos podemos quedar con algo, es con eso, que tiene esta solución y que estamos aquí, todo un equipo de personas que nos toca acompañarlo con mucho respeto también, sabiendo que, pues aquí lo hablamos por encima, pero también hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento en todo este tema de las familias y de la persona que lo está padeciendo. Entonces, pues muchas gracias. Mil gracias. ¿Cómo te pueden encontrarte? A ti A también. mí me encuentran como Cuídate desde adentro en Instagram y en Facebook. ¿Y a ti, Arturo? A mí como Psic Alcalá en todas las redes sociales. Hay cualquier duda, citas, todo. Psic Alcalá. Y les agradecemos que hayan visto este episodio y nos vemos en nuestra próxima Primera sesión.